Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Te habla tu hermana y amiga, Viaja mi Corona, Pastora Nani. En esta ocasión, quiero primero que cuando se vayan conectando me dejen saber si me veo virada o si me veo derecha, porque puse de lado el teléfono. Así que no sé si me estoy viendo de una manera correcta. Así que por favor, si me están viendo virada, me avisan, porque lo que pasa es que le puse el stand que trae el teléfono en la parte de atrás y sale, lo tengo que poner virado, ¿verdad? Dios te bendiga, Denis. Hace muchos años que no sé de ti, qué bueno que te conectas. Pero hoy vamos a hablar de distintas cosas, distintos puntos que se unen sobre el tema de la responsabilidad de nuestro llamado y de esas responsabilidades que el Señor pone sobre nuestros hombros. Ayer no hice publicación porque estaba en oración y estaba viendo todo cómo transcurría lo del eclipse, el dichoso eclipse que hubo ayer, ¿verdad? Me imagino que todos lo vieron, y si no lo vieron, vieron las fotos que posteamos, las cosas que compartimos, ¿verdad? Siempre estuvimos comunicándonos en Facebook, pero en este momento vamos a retomar lo que es la palabra y la transmisión, ¿verdad? En vivo. Antes de ayer les hice un estudio totalmente bíblico. Usted sabe y conoce que desde que el Señor me llamó, yo estoy compartiendo la palabra con usted y me decidí a transmitir o a grabar videos. En mis videos muchas veces le digo que no me crea a mí, sino que crea la palabra. Que cada cosa que usted escucha de mi boca o de cualquier otro profeta, ministro, pastor, evangelista, tiene que confirmarlo a través de la palabra. Y aunque hay profecías que son para un sector específico, por ejemplo, y como siempre les he dicho, me voy a tomar yo como ejemplo, no voy a tomar otra persona. Si a mí el Señor me mostró hace mucho tiempo unas cosas sobre la isla donde yo estoy, obviamente no va a decir en la palabra Puerto Rico, pero la profecía, aunque sea para un sector específico, tiene que estar conforme a las leyes espirituales que están en la palabra. Y todo, absolutamente todos los temas que estamos compartiendo con usted, usted tiene la responsabilidad de escudriñarlo todo, de retener lo bueno, desechar lo malo, probar los espíritus. Eso lo dice 1 de Juan 4:1 al 4. Y la palabra me dice, el texto que muchos les estoy comentando todo el tiempo es Juan 5:39, escudriña la palabra porque en ella está la vida. En Salmos 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. No me crea a mí, no le crea a los pastores, no le crea a los evangelistas. El problema precisamente de la Iglesia Católica, y me perdonan mis hermanos que todavía asisten a esta religión, es precisamente que van a la misa, escuchan la misa y se van a la casa y no escudriñan esto, no escudriñan la palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos un problema, porque si usted está escuchando y diciendo amén todo el tiempo, le va a traer conflictos y confusión, porque la palabra me dice que en los postreros tiempos vendrán amadores de sí mismos, y que con palabras sazonadas van a tratar de hacer confundir o caer o negar aún la fe, aún a los escogidos. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que entender que es nuestra responsabilidad. Yo voy a dar cuentas al Señor, no a más nadie,
de lo que yo expongo, de lo que yo vivo, de lo que yo hablo, de lo que yo predico. Pero usted va a dar cuenta que usted hizo con esa palabra. Nosotros estuvimos hablando hace unos días en uno de los temas de Video Live, fue precisamente que somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Entonces, si nosotros vamos a ser hacedores de la palabra, tenemos que conocerla. Y si nosotros vamos a ser hacedores de la palabra, no solamente escucharla, aunque la fe viene por el oír la palabra del Señor, yo voy a escudriñarla. Yo me voy a meter en ella, yo voy a buscar, yo voy a orar, porque dice la palabra que el Espíritu Santo me guía a toda verdad y a toda justicia. Y que me acuerda de todas las cosas. Entonces, si ya yo tengo unas instrucciones previas por el mismo Elohim, el Señor, pues entonces yo tengo que ser responsable con eso. En esta hora vamos a hablar de varias cositas. Como les dije, yo les hice un estudio bíblico sobre las señales del fin, o las señales realmente que están en los cielos, las estrellas, el sol y la luna. Y les hablé y les comprobé por la palabra que Yahshua, nuestro Mesías Salvador Jesucristo, el Mesías, confrontó a los mismos discípulos que caminaban con él, que comían con él, que lo vieron hacer milagros, y le dijo: hipócritas, porque sabían reconocer los tiempos del cambio climático, pero no sabían reconocer los tiempos de su venida. Entonces, si aún ellos, que tuvieron al Mesías caminando junto con ellos, el Señor les dice: hipócritas, saben conocer los tiempos en el cambio del clima, pero no saben reconocer cuando yo estoy regresando, los tiempos del fin, lo que tiene que ver con los tiempos proféticos. Entonces, tenemos que saber y entender que la palabra es bien clara en cuanto a lo que dice. Y ya yo no voy a recalcar y a seguirles diciendo a ustedes cuáles son esas señales, porque eso ya está en el video que hicimos antes de ayer. Y usted lo tiene disponible en el canal de YouTube. Usted me busca bajo Viajani Colón. Ese es mi nombre. Yo no tengo por qué estarme escondiendo detrás de otro seudónimo, otro nombre, ni otra cara. Pastora Nani, Viajani Colón, Instagram, YouTube y Facebook. Y en Twitter. Entonces, hoy vamos a hablar sobre Jeremías 23 del 9 adelante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar precisamente porque luego de ese video hubieron personas que hicieron comentarios, fueron burladores, faltaron el respeto. Pero ¿sabe qué? Yo no le voy a dar cuenta a usted. Yo le voy a dar cuenta a aquel que me llamó. Y yo voy a cumplir con mi responsabilidad con aquel que me llamó. Y la palabra me dice en Jeremías 23 que habían pastores que dispersaban a las ovejas. ¿Sabe? Estaba leyendo hoy que lastimosamente en Puerto Rico ya 4 iglesias han cerrado. Iglesias de más de 40 años. Mas sin embargo crecen las iglesias apóstatas. Mas sin embargo crecen las iglesias donde están sazonando la palabra con palabras endulzadas y no le tienen un buen discipulado
y no los están preparando para estos tiempos, sino que están todo el tiempo en que la bendición, la bendición, la bendición, buscando los panes y los peces en vez de buscar realmente crecer en el espíritu, crecer en la palabra. Y lastimosamente aquellas iglesias que eran fundamentales, que se centraban en la palabra, la membresía sale corriendo para iglesias donde se sientan cómodos y entonces terminan cerrando. Y dice la palabra, y lo estudiamos en el estudio sobre Mateo 24, que aún los nuestros nos iban a entregar, que en los postreros tiempos se nos iba a hacer difícil, que en los postreros tiempos íbamos a tener que estudiar la palabra y congregarnos hasta en nuestros propios hogares y tal vez, y puede ser muy pronto, escondernos porque no nos van a dejar congregarnos. Entonces, vamos a ir a la palabra. Dice Jeremías 23:9 en adelante: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Yahweh y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Vamos por parte. En primer lugar, Salmo 23 me dice que el Señor nos guiará a pasto fresco, delicado, donde nos hará descansar. ¿Y qué está diciendo Jeremías aquí? Que está quebrantado precisamente porque el pasto fresco está seco. Porque los profetas se embriagaron, están en adulterio. Y es lo que estábamos hablando sobre el tema de los altares y la santidad a Yahweh en el altar, que estamos permitiendo pecado en el altar. Pero ese tema ya lo tocamos en otro momento, ¿verdad? Y está grabado también en el canal de YouTube y en Facebook. Entonces dice: los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. O sea, no hay rectitud de corazón. Su camino, su carrera no es recta. Su testimonio es lo que hace precisamente que las ovejas se dispersen. Entonces dice: porque tanto profeta como el sacerdote son impíos. ¿Qué son impíos? El que sabe hacer lo bueno no lo hace, y el que peca sabiendo que está pecando, el que conoce la verdad y no la practica. Entonces dice: aún en mi casa hallé maldad, dice Yahweh. En la casa del Señor, donde tenemos que ir en santidad, donde el lugar es santo, donde se supone que vamos a buscar la presencia misma de Elohim. Dice que la casa del Señor, de Elohim, halló maldad. O sea, la maldad se sembró en el corazón de los líderes, de los sacerdotes, de los profetas. Entonces, ¿qué dice? Por tanto, su camino no será como resbaladeros en oscuridad. Su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Yahweh.
En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal. O sea, vamos un momentito, páusalo ahí. Aquí me está diciendo que los profetas del Eterno, aquellos que son llamados por el Señor, aquellos que son profetas de Yahweh, comenzaron a profetizar en nombre de Baal. Y eso es lo que estamos viendo hoy, que están profetizando vanidad de vanidades, están profetizando en la carne, según el deseo de su corazón, según lo que el pueblo quiere escuchar, no lo que el Señor está hablando. Y están profetizando de acuerdo a las doctrinas de demonios, hechicería y adivinación. Isaías 44, 24 al 25 me dice que el Señor Yahweh deshace las señales de los adivinos y de los acorreros, enloquece a los sabios y desvanece su sabiduría. Entonces dice, profetizaban en el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. A través de las profecías llenas de vanidades que están profetizando según su corazón, según el deseo y la palabra endulzada, en vez de profetizar lo que realmente el Señor está mostrando, corrígete, arrepiéntete, vive en santidad, vuelve al Señor, el Cristo viene, hay que estar en santidad porque si no te quedas. Hoy dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque ahora es un error y es un fanatismo hablar de que Cristo viene, aun cuando la palabra se me está cumpliendo en la cara, aun cuando las señales del Señor se me están cumpliendo. Aun cuando yo estoy viendo que todo lo que está escrito se está cumpliendo. Y esto no es porque lo diga Viajani, Pastora Nani, no es la que lo dice. Lo dice la palabra. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. O sea que ya estamos aplaudiendo el pecado. Eso es lo que está pasando hoy en día. Las iglesias realmente que viven la palabra están cerrando porque el pueblo no quiere escuchar corrección. Y la palabra a mí me dice que Cristo viene y me está dando unas señales y está diciéndome, hey, se me están cumpliendo las señales y el pueblo no está preparado. Y que si suena la trompeta hoy hay un montón que se pierden. Porque hay profetas y hay pastores que están aplaudiendo lo malo, que están diciendo lo malo bueno y a lo bueno lo están señalando como malo. La palabra es una. Yahweh es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no tiene sombra de variación, porque yo voy a cambiar el evangelio hoy para endulzar el oído de nadie. La palabra me dice que si yo predico otro evangelio tengo que ser anatema, maldito por el Señor. Y la palabra me dice que yo tengo que tener cuidado con los falsos profetas y los falsos maestros. Por eso yo le digo a usted que aunque sea yo la que le estoy enseñando algo, usted tiene que ir a la palabra. No puede decir amén a todo. Y si el Espíritu está redarguyendo su corazón, permita que el Espíritu Santo le redarguya. Y si en su iglesia no hay corrección, en la iglesia donde usted está no le hablan de arrepentimiento, no le hablan de santidad, no le hablan de que Cristo viene, no le hablan de que las profecías se están cumpliendo, las profecías de la palabra, no las profecías de cualquiera.
Un profeta no es el que endulza la palabra, sino el que habla la verdad de la Biblia, la verdad del cumplimiento profético de hoy en día. Y eso es lo que tenemos que seguir, la palabra. Entonces dice, por tanto así ha dicho Yahweh de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí yo les hago comer ajenjos. ¡Ey! Ajenjo. Cuando dijimos en los sellos, dice que viene un caballo en los últimos tiempos que se llama ajenjo. Pero aquí me dice, habla del ajenjo otra vez. Dice que a esos profetas, Yahweh, mi Señor y Salvador, les hará comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. O sea que de aquel que tiene la verdad, el que conoce la verdad, el que ha vivido la verdad del Evangelio, la verdad bíblica, salió la hipocresía porque se tornaron atrás, porque se envanecieron y porque prefieren el aplauso de la gente antes que el aplauso del Señor. Nosotros no podemos estar buscando aplausos, nosotros tenemos que estar buscando que esas vidas se salven, que esas vidas lleguen a salvación, a santidad, para que no se queden y no se pierdan. Y nosotros tenemos que procurar que nosotros estemos limpios delante de aquel que nos llamó. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahweh. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Yahweh dijo, paz tendréis a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea que aunque yo esté en adulterio, fornicación, idolatrías, apostasía, yo recibo una palabra aplaudiéndome. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Precisamente que están aplaudiendo a los apóstatas, que están regando al pueblo del Señor por todos lados, que el pueblo del Señor está confundido porque ha caído en mentira. Dice la palabra, versículo 18 del capítulo 23, porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahweh y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Yahweh saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Yahweh hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. O sea que en estos tiempos que se nos está cumpliendo en la cara, estos son los postreros tiempos. Es ahora que lo estamos viviendo. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran atendido en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas obras. El mensaje del Señor, el mensaje de Yahweh es arrepiéntete y vuelve a la senda antigua, arrepiéntete y vuelve a la palabra. Arrepiéntete, humíllate y vuelve al Señor.
Si tú que estás sentado en una iglesia, si tú que estás escuchando la palabra todos los días, si tú que estás acomodado, ¿sabes? Nos está pidiendo arrepentimiento nuevamente a la iglesia. La iglesia tiene que volverse a evangelizar, la iglesia tiene que volverse a discipular, la iglesia necesita educación en la palabra, la iglesia tiene que entrar en un verdadero arrepentimiento, la iglesia tiene que volver a la palabra como es. Es el mensaje de Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí me está diciendo que en los postreros tiempos yo lo voy a entender porque se me va a cumplir en la cara. Yo lo voy a ver y yo lo estoy viendo. Y si yo lo estoy viendo es porque estos son los postreros tiempos y eso significa que mi rey viene, eso significa que Cristo viene. Y si Cristo viene, yo tengo que estar segura, bien segura, de que en mi corazón hay arrepentimiento de corazón, hay humillación, hay búsqueda de santidad, hay conexión con el Señor. Estoy viviendo la palabra y estoy dando fruto. Y que estoy permitiendo que el Espíritu Santo me redarguya. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Yahweh, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Yahweh, en su escondrijo, que no lo vea? ¿No lleno yo, dice Yahweh, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en los corazones de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan en cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuente a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera sueño cuenta el sueño y a aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahweh. ¿No es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Yahweh, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Ojo, dice Yahweh, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Cuidado, porque hay sentencia de Yahweh sobre aquel que habla de parte de él, siendo que él no haya hablado. He aquí, dice Yahweh, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. Y cuando te preguntare el pueblo o el profeta o el sacerdote, ¿cuál es la profecía de Yahweh? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Yahweh. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Yahweh, yo enviaré castigo sobre tal hombre, sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Yahweh y que habla Yahweh, y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Yahweh, que la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Señor, Dios viviente, dice Yahweh de los ejércitos, nuestro Dios, así al profeta que te respondió Yahweh y que habló Yahweh. Mas si dijereis profecía de Yahweh, por eso Yahweh dice así,
porque dijiste esta palabra, profecía de Yahweh, habiendo yo enviado a deciros, no digáis, profecía de Yahweh, por tanto, he aquí que yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros, a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borraré el olvido. Hay sentencia del Eterno para aquel que diga, habla Yahweh y no habla. Y la palabra me está diciendo aquí ¿qué tenéis que ver la paja con el trigo? Dice Yahweh. No es mi palabra como fuego, dice Yahweh, como martillo que quebranta la piedra. Cuando el Señor trae una palabra, lo primero que trae es como Juan, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que tiene que haber, la palabra me dice que el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, lo que viene es a redarguirnos. Y lo primero que tiene que pasar con la palabra expuesta es que yo me quebrante y que yo tenga que tener un arrepentimiento de mis malos caminos. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas que dicen Yahweh, que dicen Yahweh, que hurtan mis palabras cada uno a su más cercano, diciendo, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, he aquí, dice Yahweh. Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. Necesitamos escudriñar las profecías. Necesitamos escudriñar lo que hablan los pastores, los profetas. Necesitamos probar los espíritus e ir por la palabra. Y cada uno de los temas que yo les estoy compartiendo, yo les digo a ustedes, pruébenlo por la palabra. Miren, yo no estoy aquí para entrar en contienda con nadie. Nosotros como ministros vamos a dar cuenta. Y cada persona, como estamos estudiando hoy en Jeremías 23, va a dar cuenta por su llamado. Cada uno va a dar cuenta por lo que dice y por el que hace errar al pueblo. Que mis palabras no hagan que yo no diga a lo malo bueno, porque estoy evitando que el Espíritu Santo redarguya esa vida y se pierda. Y entonces la sangre de esa persona va a ser demandada de mi mano. Usted sabe el peso que tiene la palabra que tiene Ezequiel. Ezequiel dice que si yo amonesto, si el Señor me habla, me muestra, y yo no amonesto, y esa persona se pierde, esa persona, la sangre de esa persona, la salvación de esa persona es demandada de mi mano. Pero que si yo amonesto y se aparta, habré salvado de a caer en el Seol, en el infierno, que es real, a una persona. Y si yo amo a las vidas, yo les voy a predicar la verdad que hace libres. Hacer algo distinto es no amarles. Predicar lisonjeras, predicar otra cosa. Predicar lo que es endulzado, predicar lo que no es bíblico, sino lo que desean escuchar, no es amarles. Amarles es exhortándoles con amor y mansedumbre, enseñándoles la palabra, discipulándolos, para que no se pierdan. Porque es que el trabajo del profeta y el trabajo del pastor, el trabajo del ministro, es cuidar por las almas que el Eterno pone en su camino. Y eso es una responsabilidad grande.
Cada persona que se comunica de la manera que sea, en la forma que sea, y me hace una pregunta o escucha los mensajes, tiene primeramente que recibir una respuesta bíblica, no mi propia opinión. Hace tiempo, una persona fue a mi casa y mi esposo, éramos novios, no estábamos casados todavía, él estaba en mi casa porque era cena de Acción de Gracias. Hice una cena para todo el mundo, para varias amistades, ¿verdad? Y esa persona me pregunta, pero ¿y si una persona está viviendo con otra persona sin casarse, pero se van a casar? ¿Eso es pecado? Y luego, eso es fornicación. Yo no le voy a decir, yo no le voy a responder algo que no sea bíblico. Es fornicación. Y aún si yo estuviese en fornicación, yo le digo, es fornicación. Y si aún yo estuviese en adulterio, el Señor me cubra, me guarde y me proteja de eso, yo le voy a decir, es adulterio y es pecado y se pierde si se va, si se muere hoy. Yo no voy a endulzar la palabra, porque es que el resultado va a ser que no va a haber redarguir del espíritu. Y mire, otro tema que le iba a decir, y por lo cual estoy yendo sobre la palabra y la responsabilidad de lo que es el evangelio y predicar lo que es bíblico y predicar lo que el Señor muestra, no lo que nosotros querramos y que nosotros vamos a dar cuentas. Es que ayer o antes de ayer se levantaron 2 o 3 burladores sobre algunas cosas que se postearon sobre el eclipse y sobre las estrellas que forman la mujer de Apocalipsis 12. Mire, el estudio yo lo hice bíblico. Si habla apresuradamente, sin haber estudiado la palabra, obviamente va a caer en error. Yo no estoy diciendo que yo me la sé toda. Mire, muchas veces cuando voy a dar un tema, yo me tengo que preparar primero y estudiar nuevamente. Y para ese mensaje de antes de ayer, usted no sabe cómo yo oré, usted no sabe cómo yo me preparé y busqué información, porque era algo de lo cual el Señor me venía hablando hacía meses y me estaba mostrando y que me lo confirma a través de la palabra en Apocalipsis 12 y a través de la explicación de esta persona que les compartí, que da el estudio sobre Apocalipsis 12 y lo que significa esa alineación, que es el doctor Javier Palacios Celorio, en el canal 132, Shalom 132 de YouTube. Él creo que está en México. Y a mí varias personas me escribieron. Una de ellas me hizo un comentario en el video y luego me bloqueó, llamándome mentirosa. Todo lo que yo expuse fue bíblico. Entonces le están llamando mentiroso al Señor, al Espíritu Santo, no a mí. Yo no tengo por qué mentir, yo no tengo por qué inventarme las cosas. Yo voy a dar cuentas por lo que yo diga, por lo que yo enseñe. Yo voy a dar cuentas por las vidas que están en el camino que el Señor me pone. Y yo soy responsable de cada una de mis palabras. Y créame que yo he estudiado. Y a mí los estudios los tengo en poco, como dijo Pablo, porque a mí mi maestro me enseñó que yo tengo que ir de su mano. Porque a mí el maestro me enseñó que quien me guía a toda verdad y toda justicia es el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh. Y hay cosas que yo estudié que el Señor me corrigió. Luego de haber estudiado estudios pastorales y consejería y estudié Biblia, el Señor me corrigió algunas cosas
y me llevó a los originales y al contexto. Pero eso a mí no me da derecho para decirle a otro ministro, tú estás mal o estás bien, cuando lo que está exponiendo es algo que le reveló el Espíritu y que no va contra la palabra. Porque eso es altivez de espíritu. A mí me insultaron, se burlaron de mí, dijeron muchísimas cosas en el último video y en los comentarios de lo que pusimos en Facebook. Que dicho sea de paso, las fotos que subimos no fueron fotos montajes, fueron fotos de personas que yo conozco personalmente, que son serias en el Señor y que las tomaron en ese momento desde su casa. Así que no es algo que yo me estoy inventando. Y la palabra sostiene todas estas cosas, porque en Efesios 6, 10 al 18 me habla que tenemos lucha no contra carnes ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. O sea que en las regiones celestes ciertamente hay huestes de maldad. Ese es el primer cielo, el que se ve. Usted tiene que tener visión espiritual para entender estas cosas. La palabra me habla del primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Y me habla de incluso el altar donde detrás están descansando los que murieron a causa del Evangelio. Y eso está en Apocalipsis 6. Yo no le estoy hablando nada que no sea bíblico. Y la palabra me dice que Cristo me dice y le dijo a los discípulos que son hipócritas porque no sabían reconocer las señales del tiempo. Entonces yo no estoy hablando de astrología. El Señor reprende al diablo. Yo no estoy hablando de adivinación. El Señor reprende al diablo. Yo estoy hablando de astronomía y yo estoy hablando de manifestaciones en los cielos que el Señor me dijo que iban a hacer señales para con la tierra, con nosotros, y era manera en que nos iba a mostrar y confirmar que el tiempo se está acercando y que el tiempo se cumplió y que ahora es el tiempo de buscar al Señor mientras pueda ser hallado y llamarle mientras esté cercano, porque es que Cristo viene. Y si usted no está buscando seriamente al Señor, si usted no está metido en la palabra, buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor, se va a perder. Porque me dice que inclusive a los escogidos tratará de engañar. Entonces yo tengo que ser responsable con usted, aunque a usted no le guste, aunque usted no esté de acuerdo, pero ¿sabe qué? Usted no esté de acuerdo conmigo, no hay problema. Yo a quien le doy cuenta es al Señor. Pero a mí no me venga a faltar el respeto porque yo no se lo he faltado a usted. Y ocúpese de buscar los frutos espirituales y dejar la carne a un lado, dejar las obras de la carne y póngase a cuenta con el Señor, porque los chismosos, los murmuradores, los que causan división, no van a entrar al reino de los cielos. Y aquellos que están con raíces de amargura, que tienen resentimiento, contienda y se la pasan de perfil en perfil, de lugar en lugar, buscando a quien debatir, están en peligro de salvación. Se pueden perder. Y esto es serio. La palabra me dice a mí que el que no dé buen fruto será cortado y será echado al lago de fuego. ¿Cuál es el lago del fuego? El infierno. Y el infierno es real. Y a mí me duele saber que una persona que yo conozco se me va para el infierno. Si me duele una persona que no conozco, imagínense si yo le conozco. Esto no es para gloria de nadie. Esto es para que juntos
Busquemos al Señor y aprendamos la palabra. Y yo, como siempre le he dicho, yo no sé más que nadie, aquí yo no sé nada. Aquí aprendemos de la mano todos. Y si usted tiene alguna duda, no entiende algo, yo siempre le he dicho que estoy disponible por Facebook, por WhatsApp, por Instagram y por YouTube. Y lo que no sé lo vamos a investigar, y lo que usted no entienda que no se lo puedo explicar, lo vamos a investigar y vamos a llegar hasta el punto en que los dos entendamos, las dos entendamos. Y si ese conflicto o ese malentendido beneficia al resto del cuerpo, se va a compartir. Y si yo estoy errada en algo, yo lo voy a decir, a mí no me pesa, porque eso sería altivez y orgullo. La palabra me dice que yo tengo que ser mansa y humilde de corazón. Y sabe, hace muchos años a mí el Señor me corrigió de algo que yo defendía a capa y a espada, que eran las pantomimas. Y yo fui parte de un ministerio de pantomima por un montón de años. Y esa era la forma mía de adorar al Señor. Pero el Señor me dijo que eso no le agradaba, que Él recibía mi adoración porque salía de un corazón sincero, pero al llegar a la verdad, a escudriñar, a preguntarle al Señor, el Señor decirme, no es de mi agrado, yo voy a buscar la manera de agradarle. Y si yo, aunque yo no tenga una voz afinada, mi corazón le adora, yo puedo encerrar mi casa con música, adorar al Señor, y Él la va a recibir como si fuera un coro de ángeles, porque sale y brota del corazón. Aunque el tema de la pantomima, eso es un tema aparte. Pero a lo que voy es precisamente que a ninguno de nosotros no debe de molestarse corregido. Y el fruto de la palabra establecida, de la palabra predicada, de la palabra enseñada, discipulada, tiene que ser que el Espíritu Santo produzca en las vidas que escuchan un redarguir del Espíritu, y que, como dijo Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo voy a dar cuenta al Señor por lo que yo le enseñe. Y yo voy a dar cuenta por lo que yo le predique. Y yo le voy a dar cuenta por lo que yo le responda. Así que yo no puedo responder en base a lo que yo deseo. Yo le podría decir, por ejemplo, yo soy una mujer divorciada y vuelta a casar. Y usted me habla del divorcio, y hay una persona que me escribió hace poco, que yo le amo y llevo años hablando de la palabra, y yo le digo, no te puedes casar pensando en que te vas a divorciar, cualquier problema que ocurra. Hay solamente dos motivos. Uno es el adulterio y el otro es el maltrato, porque el Señor no me va a someter a mí en maltrato, porque la palabra me dice cómo el varón debe de tratar a una mujer, a su esposa, y cómo la esposa tiene que respetar a su marido. Y hay unas instrucciones básicas. Y nosotros no estamos llamados a vivir en esclavitud porque Cristo nos hizo libres. Pero eso ya está en otro video que yo les hablé sobre el adulterio y sobre todas estas cosas. Pero, aunque yo sea una mujer divorciada y vuelta a casar, yo no les voy a decir que el divorcio es permitido, porque a mí la palabra me dice que Moisés dijo y dio carta de divorcio. Dice Yahshua, dice Jesucristo, que a causa de la dureza del corazón. Porque no queremos buscar ayuda, porque no queremos buscar alternativas, y porque queremos siempre tener la razón en vez de ceder. Y esos son otros temas que ya se han tocado en otros videos. Pero eso es para que usted vea un ejemplo de lo que le digo. Que aunque yo soy una mujer divorciada y vuelta a casar, yo no le voy a predicar a usted que usted se puede divorciar, porque eso es una
enseñanza de error. Usted no se puede divorciar a menos que haya adulterio o maltrato. Y esto, como le estoy diciendo, es un ejemplo. Asimismo, yo voy a dar cuenta por lo que yo le enseño, por lo que yo le predico o yo le respondo. Y es por eso que antes de comentar o de insultar o de burlarse, usted tiene que ir a la palabra y escuchar el mensaje. Porque ¿cómo me va a decir a mí que yo estoy yendo tras astrología porque hago un video explicando lo que mi Señor y Salvador, Yeshua, mi Jesucristo, me dice que él mismo confrontó a los discípulos? Sabe reconocer las señales del tiempo, del clima, de cuándo va a llover, cuándo va a estar soleado, cuándo va a haber siembra, pero no sabe reconocer las señales del tiempo del fin. Y les dijo hipócrita. Y Mateo 24 me dice que habrán señales en los cielos, en la luna y en las estrellas, y que las potencias de los cielos serán conmovidas. Es Biblia. Yo no le estoy predicando otra cosa que Biblia. Y si usted tiene el atrevimiento de decir que yo estoy detrás de astrología, adivinación y doctrina de demonio, compruébemelo por la Biblia. Compruébemelo por la palabra, porque yo lo que le estoy enseñando es palabra. Y así es que no quiere el enemigo dormidos y que no veamos las señales, que no las entendamos, para que no entendamos que Cristo viene. ¡Ey! Cristo viene ya. Y si usted no se arregla, si no hay arrepentimiento, si no endereza su camino, si no está en santidad, si no dice la palabra que si no busca la paz con todos y la santidad, no verás al Señor. Y si se dedica a ir a los perfiles, a las predicaciones, a los estudios bíblicos, a estar confrontando, para crear contienda, para decir que usted sabe más que nadie, eso es altivez, y a los altivos el Señor lo mira de lejos. Y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y la palabra me dice a mí bien clarito que el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que usted, si me va a confrontar sobre algo, en primer lugar hay un orden bellísimo en la palabra. La palabra me dice que usted me tiene que confrontar, me tiene que exhortar, yo no me niego. Pero la palabra me dice que es en privado. La palabra me dice que si usted me quiere corregir, me tiene que corregir en privado, no en una red social. Y la palabra me dice que si yo persisto en pecado o en una doctrina de error, que sean llamados 2 ancianos y delante de los ancianos sea reprendida o corregida. Y que si aún yo persisto, llame a la junta de la iglesia local. Y que si aún yo persistiera, lo hicieran en el pleno de la iglesia local, para que la iglesia no caiga en una doctrina de error. La persona que está en doctrina de error se le confronta y se corrige para que esa iglesia no caiga en error. Y no permita, como dice Apocalipsis, que tengo una cosa contra ti que has permitido el espíritu de Jezabel, que es una doctrina de error, de seducción, de adivinación y de muchísimas cosas más. Y en YouTube hay un estudio sobre Jezabel, lo puede buscar. Entonces yo tengo la responsabilidad de, vamos tranquilamente, ¿cuál es su queja? Yo se la respondo con respeto, pero a mí no me venga a faltar el respeto, porque yo no se lo falto a nadie.
Y si usted me prueba por la Biblia que yo estoy errónea, yo soy suficientemente valiente en el sentido de que no temo, de que así mismo como hoy le estoy haciendo este video, hago otro video y le digo, mire, tengo que corregir algo. Esto y esto y esto que dije está mal. El Señor me corrigió y me dijo esto. ¿Sabes? Porque yo no estoy buscando gloria. La gloria le pertenece a aquel que me llamó. Yo soy un vaso frágil de barro que se puede caer, que puede tener errores, que puede quebrantarse, que puede fallar, que puede pecar, que puede caerse. Porque ya me ha pasado. Pero la palabra es verdad. La palabra no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Dice la palabra, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así que si usted tiene alguna inquietud o le incomoda algo de lo que se está predicando o enseñando, con toda libertad puede escribirme de forma privada o me puede hacer preguntas en el mismo post o publicación, porque yo las he contestado según lo que pueda, porque tampoco me las sé todas. Pero lo único que yo les estoy diciendo es que es con respeto. Si en su corazón tiene la intención de estar en contienda, lastimosamente yo le voy a llamar la atención de una forma educada, pero si persiste, lo voy a bloquear, porque yo no voy a permitir que el foro que el Señor me abrió, que el Dios está permitiendo que se utilice para expansión del Evangelio, sea utilizado para escarnio y para disensiones y para contienda. Porque la palabra me dice que son obras de la carne. Y que tenemos una gran nube de testigos que no todos son cristianos y que nos están escuchando y observando. Y que tenemos que dar testimonios por amor a ellos. Testimonio habla más que lo que yo le pueda decir. Entonces, si estamos aprendiendo que la palabra me dice en Jeremías 23, 9 en adelante, que el Señor está contra los profetas que profetizan endulzadamente. Pruebe los espíritus. 1 Juan 4, 1 al 4. Estudie la Biblia. No se quede con lo que le digan. Vaya a la palabra, ¿verdad? Esto es serio. Esto es bien serio. Cristo viene y el enemigo lo sabe. Se siente en los aires. Están preparados para la gran tribulación. Los acontecimientos están ya. A mí el Señor me dijo en una revelación que el anticristo estaba a punto de ser manifestado. Y la palabra me dice que Cristo no viene hasta que se cumpla la abominación desoladora que dice el libro de Daniel, que es cuando el anticristo se siente en el templo. Eso es. Entonces, si eso es así, tenemos que estar firmes. Vamos a dejar de entretenernos y vamos a probar todo lo que escuchemos, todo lo que digan por ahí, lo que enseñen, lo que predican por la palabra. ¿Sabe por qué? Porque hoy día se están uniendo distintas doctrinas. Evangélicos están diciendo que no debieron de haber anunciado que Cristo viene porque eso es falacia. Evangélicos se están uniendo a aprobar la homosexualidad. Evangélicos se están uniendo con el Papa. Y la palabra me dice que estos son cumplimientos proféticos. ¿Qué está haciendo el Papa hoy día?
uniendo las naciones, uniendo las religiones. Todo parece muy bien, todo parece muy chévere, pero es para que el que no esté de acuerdo, a ese van a perseguir. Porque es que es necesario que todos estén unidos. Y hace muchos años yo leí que la ONU tenía un código moral civil que iba a ser implantado, donde iba a reunir todas las religiones. Entonces, si esto es así, esto es simplemente cumplimiento profético. Tenemos que escudriñar la palabra. Cuando vemos que los evangélicos, hay gente evangélica de renombre, que se han unido con el Papa, que han aplaudido la homosexualidad, llamando a lo malo bueno. Esto es para unirse y para que sea preparando el camino como Juan a Cristo. Es los gobiernos preparando el camino para el anticristo para formar el nuevo orden mundial. Una sola moneda, una sola religión y un solo sistema económico político. Y es Biblia. Todas y cada una de las cosas que yo les estoy hablando y que les hablo en este video, tanto como en el video de las señales, tanto como en el video sobre el eclipse y la señal de los cielos de septiembre, de la mujer que está en alumbramiento, todo es bíblico. Y yo le exhorto a que usted en su tiempo libre vuelva a YouTube, busque los videos y vaya con la Biblia al lado. Mire, con la palabra, escudriñe todo el tiempo. No me crea a mí. Crea a la palabra, que es la que no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Crea la palabra, que dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es la palabra la que tenemos que vivir, la que tenemos que creer, la que tenemos que escudriñar. Y dice Juan 1, 1 Juan 4, 1 al 4, que escudriñemos los espíritus. Y el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, me guía a toda verdad y toda justicia. No haga como los católicos. Ahora están escudriñando, ahora están estudiando, porque yo conozco algunos. Pero en lo tradicional, hace 20 años o más, pues yo llevo en el Evangelio de Reconciliada desde 2017. Antes de eso, yo estuve en mi iglesia católica y eso era ir a la iglesia, la misa y te vas para tu casa como si nada. Y no importa cuál es la vida que lleves. Pero no te exhortan a escudriñar. Porque si tú escudriñas, te va a pasar como le pasó a Martín Lutero, que se confrontó con doctrinas que le estaban enseñando que estaban mal. Así que yo te exhorto, una vez más, no me creas a mí. Mira, las señales se te están cumpliendo en la cara. Aún el que no conoce palabra, mira, mi mamá no va a la iglesia. Y cuando yo le hablé de lo del chip, y le dije, si cualquier cosa, esto pasó hace muchos años y yo se lo recordé hace poco. Un día yo me senté con ella, veníamos del trabajo, las dos trabajábamos en el tribunal, y yo le digo, mami, si algo ocurre y yo no estoy viva, yo me voy con el Señor, o ocurre antes de que esto ocurra, cualquiera que sea la situación, no te dejes marcar con un chip que te rastrea, ni te dejes marcar de ninguna manera. Y yo se lo estaba diciendo sin necesidad de ir a la Biblia, porque ella
obviamente se lo tengo que dar más digerido. Porque no lo voy a decir de una manera ahí que no lo entienda. Pero yo se lo estoy tratando de dar digerido y ella me responde, esa es la marca de Apocalipsis. Y yo me quedé impactada. Y yo le dije, sí. Así que no te dejes marcar. Me dice, aunque no fuera, yo no voy a dejar que el gobierno ni nadie me esté rastreando. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera entender que aún las personas que no le conocen están dándose cuenta de cómo se nos está cumpliendo la palabra en la cara. Los tiempos se están cumpliendo. Volvamos a la Biblia. Volvamos al mensaje de Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se nos está acercando. Y el que no esté en santidad, el que no esté con ropa limpia, el que tenga iras y contiendas, el que tenga chisme y murmuración, el que tenga divisiones, el que tenga obras de la carne y el que no tenga paz con su hermano o hermana, no se evita que no va. Porque la palabra me dice, es buscar. No es que yo espere que estemos en santidad, en paz. No es que yo espere que pase. Es que yo tengo que buscar la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es que yo tengo que esforzarme por buscar la paz con todos. Y la paz con todos va ligada a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si usted está de perfil en perfil, escarneciendo a otros hermanos en la fe, hablando del prójimo, chismoseando, hablando de su familia, de su ex, de sus hijos, mostrando sus raíces de amargura, en vez de decidir perdonar, que no es un sentimiento, es una decisión. Entonces, si nosotros estamos de perfil en perfil, de prédica en prédica, de estudio en estudio, de persona en persona, en las redes sociales, buscando cómo debatir y cómo entrar en contienda, estamos poniendo en riesgo la salvación. Cada cual dará cuentas de sí mismo y de lo que predica. Y volvemos al texto que dice, Jeremías 23:31. Dice Yahweh, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y él dice, él ha dicho, he aquí Yahweh, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no les envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. Esto lo que se refiere es a aquel profeta, como dijimos al principio, y aquel pastor, aquel maestro, aquel siervo, aquella sierva, aquel ministro, que habla en su propia opinión, que habla lo que quieren escuchar,